Hola, hola. Antonio dice que ya se está Hola, grabando. Antonio. Sí, sí, Hola, sí. No lo voy Hola, a Carmen tocar Charo. porque no lo voy a tocar porque ya, si ya se está, bueno, bien, lo voy a. Perfecto. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez, ¿eh? Esta semana, como ya sabéis algunos, pues por razones de tipo médico, el que iba a actuar en el aparatito controlando todo esto, pues no ha podido venir. Entonces, pues lo estoy haciendo yo, con lo cual, pues no se sabe cómo va a terminar esto, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, que procuraremos que la reunión vaya dentro de lo posible, pues lo mejor que se pueda, ¿no? Eh, si veis que hay alguna cosa que no funciona, pues levantar la mano o lo que sea y, y nos organizamos, ¿no? Bueno, estas reuniones, como todos sabemos, eh, se están grabando. Los que ponéis la cámara aceptáis que se grabe vuestra imagen. Los que no quieran que se grabe su imagen, pues que desconecten la cámara. Los que tampoco quieran que se grabe su voz, que desconecten el audio. Y los que tampoco quieran que se quede constancia del IP del ordenador o del dispositivo donde están, pues lo que tienen que hacer es irse, porque, claro, porque es que, joder, y siempre tienen la posibilidad de ver esto en YouTube, ¿no? ¿Eh? Entonces, como sabéis, estas reuniones pues las tenemos todos los viernes a las 7 de la tarde hora de Madrid, que es la misma hora de París. Las reuniones son de coloquios en libertad sobre el Opus Dei. Están invitados todos, los que estén a favor, los que estén en contra, los que no sepan si están a favor o en contra, eh, todo el mundo, ¿no? Y aquí caben todas las opiniones. Lo que no cabe es eh, el insultar, el molestar a los demás. O sea, se trata de pasar un rato de conversación que sea constructiva, que todos procuremos aprender, analizar cosas, ¿no? ¿Eh? Por supuesto con sentido crítico, o sea que el sentido crítico es lo mínimo que se espera de personas que quieren pensar, o sea, y que quieren profundizar en las cosas, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues el tema de esta reunión es un tema muy poliédrico, porque, bueno, todos los que queráis eh, interrumpir, pues levantáis la mano y paramos o hacemos un inciso con lo que queráis, ¿no? Pero bueno, el tema es muy poliédrico porque de lo que se trata un poco es de analizar qué es lo que está pasando ahora en el Opus Dei a estas alturas del año, eh, eh, a la vista de los datos externos que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me ha venido un poco a la cabeza esa parábola del señor, del administrador infiel, que cuando ve que le van a remover el puesto, pues empieza a tomar posiciones, ¿no? Y entonces empieza a hacer movimientos. En definitiva, lo que empieza a hacer el administrador infiel es a hacer delitos de cohecho, ¿eh? O sea, y de malversación de fondos, ¿no? Mm, en el Opus Dei no sé lo que están haciendo, pero está habiendo movimientos, ¿no? Por ejemplo, hace poco ha aparecido un- una noticia de que el Castello de Urío, que es un- es un castillo, ¿no?
que, que es propiedad del Opus Dei desde hace bastantes años, ¿no? Al lado del lago de Como, pues que está en venta. ¿Eh? Y voy a ponerlas, no sé si se ve así mejor, de esta manera. Entonces, el Castello de Urío está en venta. Eh, y parece ser que hay una empresa francesa de turismo de alto nivel que, que lo va a comprar y lo va a dedicar a, a hotel de lujo. Yo he indagado un poco a través de gente de Italia que está en contacto con el Opus Dei y parece ser que está valorado en torno a 50 millones de euros, ¿no? Bueno, a mí no me extraña porque eso es un auténtico palacio de lujo, ¿no? O sea, es una finca de lujo, ¿no? Y bueno, pues digamos que si logran venderlo, pues eh, tendrán una gran liquidez por esa venta, ¿no? Luego también me ha llegado la noticia de que el Carmen de las Maravillas de Granada, pues también están pensando en venderlo. No el Carmen, porque el Carmen del Carmen de las Maravillas ya no queda nada, porque terminaron demoliéndolo, pero sin embargo el terreno está en un lugar privilegiado, en la zona alta del Albaicín, y bueno, pues también parece que lo quieren vender. Luego, también parece que quieren vender la casa de retiros de Castelromano, ¿eh? Eh, y bueno, pues eso también es un pactón, ¿no? En fin, que hay movimientos de tipo económico, ¿no? Luego también me he enterado de otra cosa, y es que eh, ha habido o sea, han llamado a los conciliarios de todos los países a Roma hace 2 semanas y después de esa reunión que han tenido ahí, pues eh, han empezado a devolver a numerarios y agregados los testamentos. ¿Eh? Les han empezado a devolver los testamentos. Mm, pero les han dicho que los escaneen y que los manden en PDF. Con esto, ¿qué es lo que parecen pretender, ¿no? Pues que en el supuesto de que haya denuncias posteriores o pues que no haya ningún tipo de prueba ni nada que se pueda alegar por cuanto se habrían devuelto esos testamentos, ¿no? También es verdad que al enviarlos en PDF siguen teniendo noticia de dónde están y en qué notarías, ¿no? De todas formas, también tengo noticia de que hay bastantes numerarios y agregados que ya han cambiado sus testamentos a espaldas del Opus Dei, ¿eh? O sea, y ya han testado a favor de otras personas o lo que sea, ¿no? Bueno, o sea que en el aspecto económico parece que hay movimiento. ¿Todo eso qué puede significar? Pues puede significar en parte algo que ya ha habido quien lo ha mencionado, y es que podría haber eh, una batería de denuncias en en cuanto, en cuanto se cambiara la forma jurídica, ¿no? La forma jurídica, ¿cuál va a ser? Bueno, pues eh, digamos que a través de sacerdotes numerarios canonistas, a mí me han llegado dos posibilidades. Hay quien dice que es algo ya hecho, que el Opus Dei va a terminar siendo una asociación pública clerical de fieles. Y hay quien dice que va a seguir siendo prelatura.
Eso, la verdad es que yo ahora mismo no lo sé. O sea que hay hay gente que dice una cosa y gente que dice otra. En cualquiera de los dos casos, lo que sí parece claro es que si pasa a ser asociación pública de fieles, pues lo que está claro es que tendría que haber una nueva manera de entrar en esa asociación por parte de los laicos. Y si pasa a ser, y si sigue siendo una prelatura personal, lo que está claro es que no habría laicos y entonces tendría que haber una manera de, de pasar a ser, de pasar a ser cooperadores orgánicos. En cualquier caso, ahí tendría que haber una transparencia, una... Yo me imagino que tendría que haber, en ambos casos, sendos contratos firmados, con copia para las partes, ¿eh? Y en cualquiera de los dos casos, lo que sí se produciría es algo evidente, y es que el Opus Dei ya no podría ser considerado en su personalidad civil como parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. O sea, ya sería algo sobre lo que no habría ninguna duda, ¿no? Entonces, eso generaría una batería de denuncias, además de las que ya hay en curso, ¿eh? Eh, claro, todo eso generaría una cadena de indemnizaciones, tarde o temprano, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, eh, parece ser que el Opus Dei necesita ahora mismo capitalizarse, ¿eh? Tener dinero para capitalizarse, porque la batería de indemnizaciones puede ser importante. Sobre todo también teniendo en cuenta que hay otros casos, como por ejemplo los casos de abusos en la Iglesia española, en los que eh, ya la conferencia episcopal parece que está dando un giro en el sentido de decir que, bueno, pues que la Iglesia tiene que indemnizar, ¿eh? O sea, tiene que indemnizar a todas las víctimas de abusos y que no hay más remedio, ¿no? O sea que, y claro, eso en el Opus Dei, pues tendrán que hacer algo parecido. O sea, llegará un momento en que todas las cosas que se les están acumulando de denuncias, tanto de abusos de poder, de conciencia, como de abusos sexuales, etcétera, pues todo eso se les va a juntar, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema, o sea, que parece que se están reestructurando, ¿eh? Y luego, aparte de eso, están dando una imagen de normalidad, porque, por ejemplo, pues hace poco ha habido las ordenaciones de diáconos, en donde se han ordenado 29 diáconos, que es un poquito más de los del año pasado, ¿no? El año pasado fueron 25, este año 29. Claro, eso es un esfuerzo importante porque en Cababianca no dan para tantos, o sea que de alguna manera se puede decir que han echado el resto y quizá van a tener muy duro las ordenaciones del año que viene. O sea, eh, digamos que si este año han logrado ordenar 29, pues difícilmente van a repetir ese número el año que viene, ¿no? Carmen está pidiendo intervenir. Sí, sí, hola. No, quería el leer lo que pone en el chat que dice Cozumel, que lo que hablabas de capitalizar, que están queriendo capitalizar, ¿no? Y dice Cozumel, lógico, además de los testamentos, el inmenso patrimonio obtenido en nombre de ser estructura jerárquica de la Iglesia, pero que está en manos de los laicos. O sea que, A ver, Carmen, te oigo mal. Eh, ¿me oís mal? Sí. a ver, a ver, yo te oigo mal. A ver, eh, No, quería leer. ¿Se me oye hacer un gesto? Sí, se me te oye, oigo, sí, sí.
yo te oigo como flojo, Flojo. pero bueno, bien. No, lo que quería era leer lo que ha puesto Cozumel Sí, lo que ha puesto Cozumel en el chat, a propósito de lo que has dicho de capitalizar, de que la obra sí. está capitalizando, bueno, vendiendo inmuebles y así. Yo no lo comprendo bien, pero dice él que le parece lógico porque además de los testamentos tienen un inmenso patrimonio que lo han obtenido en nombre de ser estructura jerárquica de la Iglesia, pero que en realidad están en manos de laicos. Que claro, que el Opus Dei a su nombre no tiene nada, que todo eso está a nombre de laicos. Entonces, Mm. Bueno, sobre ese tema yo quería decir una cosa, que es un poco un tema que tarde o temprano va a salir. O sea, en cuanto el Opus Dei cambie, en cuanto reciba los nuevos estatutos, tanto si sigue siendo prelatura personal como si pasa a ser asociación pública de clerical, ahí hay una cuestión. Y es que eh, me voy a remitir al Estado español, ¿eh? Me voy a remitir al Estado español. Eh, en otros países puede ser algo parecido. Eh, el Opus Dei como institución, una cosa que buscó a toda costa, una vez eh, obtenida la figura de prelatura personal, fue eh, falsear eh, los datos haciendo creer que formaban parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Inicialmente lo que hicieron fue una gran labor de mediática de hacer creer que las prelaturas personales son parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Así estuvieron desde el año 82 hasta el año 2002, mediante un incesante bombardeo mediático. A la vez, iban consiguiendo que ese bombardeo mediático calara en la jerarquía de la Iglesia dentro de lo posible, porque claro, a a los obispos y a los cardenales, pues que lógicamente tienen que conocer mejor el derecho canónico, es difícil hacerles comulgar con ruedas de molino porque, claro, se sabe, o sea, son gente que tiene más presente el Código de Derecho Canónico que los demás, ¿no? Y en el Código de Derecho Canónico, ya en los tiempos de Juan Pablo II, pues ya estaba muy claro que las prelaturas personales no forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, ¿no? Pero el hecho es que para que en el Estado español una institución adquiera personalidad jurídica, lo que hacía falta era que la autoridad de la Iglesia, es decir, el nuncio, emitiera una nota diciendo cuál es la forma jurídica de esa entidad de la Iglesia y la Dirección General de Asuntos Religiosos lo admitiría tal cual, ¿no? En el caso, eso es para el caso de, por ejemplo, de nuevas diócesis o eh, de entidades que forman parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. O sea, bastaba simplemente una nota de la Anunciatura que el Estado español la admitía sin más. ¿Por qué? Pues porque existen unos acuerdos Iglesia-Estado en los que existe una mutua confianza y basta una nota para que sea admitida como tal. Entonces, en el año 2002, Pedro Álvarez de Toledo y Bandeira, que entonces era el vicario delegado de la delegación de Pamplona, eh, llevó a la Dirección General de Asuntos Religiosos una nota eh, emitida por el nuncio en donde se recogía que el Opus Dei
formaba parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y entonces, pues, en la Dirección General de Asuntos Religiosos recibieron esa nota y desde ese momento quedó considerado el Opus Dei como parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Esto que estoy diciendo lo digo con documentos que conozco, ¿eh? Entonces, desde ese momento, el Opus Dei, para el Estado español, forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, el Estado no fiscaliza al Opus Dei ni en cuanto al número de miembros, ni en cuanto al nombre, ni en cuanto a una serie de cosas propias de la estructura jerárquica de la Iglesia. O sea, sería un poco fuera de tono que el Estado se metiera a fiscalizar a una diócesis en asuntos, digamos, de cuestiones de personal, etcétera, tal. No. Entonces, claro, el Opus Dei pasa igual. Hasta el punto de que, por ejemplo, si nos metemos en el navegador y miramos Opus Dei en España, pues vemos que lo único que hay es la Asociación de Cooperadores del Opus Dei, pero no aparece el Opus Dei como tal. ¿Por qué? Pues de la misma manera que no aparecería una diócesis como entidad asociativa. Sin embargo, ahora que no es que hayan cambiado las cosas, sino que en ese sentido sigue igual, porque si el Opus Dei sigue siendo prelatura personal, va a quedar muy claro que algo que no estaba claro antes, y es que no forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y si pasa a ser asociación pública de fieles, pues también va a quedar muy claro que no forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Entonces quiere decir que en uno y otro caso va a quedar al descubierto que el Opus Dei ha estado utilizando fraudulentamente a la Iglesia para ocultar una serie de cosas que tendría que haberlas eh, mostrado con transparencia. Eh, entonces, ahí es donde yo creo que lo que decía Cozumel va a tener sentido, porque claramente todas esas entidades interpuestas, pues no pertenecen al Opus Dei realmente desde el punto de vista jurídico, sino a una serie de personas individuales, ¿no? Pero, sin embargo, son entidades que están controladas por el Opus Dei, porque esas personas individuales son miembros del Opus Dei, ¿eh? y, eh, y ahí se están amparando todas esas entidades en esa forma, en esa personalidad jurídica civil que adquiere el Opus Dei en el Estado español. Entonces, todas esas cosas van a desaparecer. O sea, todo eso va a desaparecer y van a tener que rendir cuentas de muchas cosas, ¿eh? También hay otra cuestión que va a salir a relucir y es todo el tema eh, de las personas que han pertenecido al Opus Dei y el Opus Dei las ha dejado tiradas, ¿eh? Económicamente, ¿no? Claro, eso se ha hecho basándose en unos estatutos que, como dijo Guillermina en una reunión de hace tiempo, pues eran reminiscencias de eh, los institutos de vida consagrada. Pero también es verdad algo que dijo Guillermina, y es que en los estatutos del Opus Dei al principio se hace referencia a que están formados por laicos. Entonces, esa, ese, ese artículo de los estatutos en donde dice que cuando un miembro del Opus Dei se va del Opus Dei no tiene derecho a nada, eso está en contradicción con el hecho de que es un laico y con el hecho de que ha contraído, de que ha hecho un convenio con la prelatura en su condición de laico y por tanto la cláusula esa no tiene ningún valor, sino
que lógicamente tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios si no se han cumplido una serie de cosas, ¿no? O sea que en cualquier caso, lo que parece bastante probable es que cuando se produzca el cambio institucional del Opus Dei, va a haber reivindicaciones justas, va a haber denuncias, que de hecho ya hay unas cuantas, y van a tener que hacer frente a una serie de responsabilidades que en último término serán responsabilidades pecuniarias, ¿no? Carmen, ¿quieres intervenir? Sí, quería volver a leer lo que Cozumel dice, que el patrimonio a día de hoy, con los aún estatutos, debe ser aflorado y declarado el titular laico real. Si se lo queda el Opus Dei con los nuevos estatutos, tanto el Opus Dei debe declararlo, incluyendo el origen legal ilícito, como el laico numerario que firme la nueva unión debe declarar lo que aporta, aun siendo bienes previos del Opus Dei, como si fuera un matrimonio en gananciales. Bueno, ya ahí la verdad es que me pierdo, ¿no? Porque, pero todo lo que dice, todo eso parece que tiene sentido, por supuesto. O sea que esos cambios que va a haber, evidentemente repercutirán en cuestiones económicas. O sea, y todo eso el Opus Dei lo sabe, ¿no? Y de hecho, pues esa, esa venta de inmuebles importantes que está haciendo, pues eso, claro, de alguna manera es un poco como el capitalizarse, o sea, el tener el prepararse para tener liquidez, ¿no? Por una serie por un patrimonio que, bueno, pues que va a llegar un momento en que van a tener que hacer frente a responsabilidades de tipo civil, o sea, de daños y perjuicios, ¿no? Eso es algo que a mi modo de ver salta un poco a la vista, ¿no? Y luego hay otra, luego dentro de todo esto, pues también hay otra cuestión que yo veo y es que están dando como un aire de normalidad, o sea, y de perfil bajo, ¿no? De perfil bajo en el sentido de que, por ejemplo, pues ahora el prelado ha ido a Finlandia a la ordenación episcopal de un sacerdote numerario que ha sido nombrado obispo de Helsinki, Raymond Goyarola, ¿no? Mm, bueno, eso me parece que lo comentamos en alguna ocasión. Ha habido gente que se ha quedado un poco extrañada, ¿no? De que este papa pues haya nombrado obispo a un sacerdote numerario. A mí no me parece nada extraño porque ya comentamos que hay maneras y maneras de dejar la prelatura y una de las maneras es ser nombrado obispo, ¿eh? Porque todo obispo lógicamente deja de pertenecer a la prelatura y pasa a depender directamente del Papa, ¿no? Eh, yo creo que hay un antecedente que ya lo comenté hace unas semanas y es el antecedente del obispo de Coira, que es uno que se llama Bonnemain. Esto es en un cantón de Suiza. El obispo se llama Bonnemain, y es obispo de Coira. ¿eh? Entonces, este es el único caso que conozco yo, junto con Raymond Goyarola, que el Papa haya promovido al episcopado siendo sacerdote numerario, ¿no? A ver, en principio, este obispo, Bonemain, pues cualquiera que le haya seguido un poco verá que está en total sintonía con el Papa, ¿no? O sea y de hecho, pues la diócesis que tiene, con la que tiene que bregar ahí en Suiza no es nada fácil, ¿no? ¿Eh? Lo que yo tengo bastante claro es que este Papa mm, sabe a quién nombra obispo, ¿eh? Por ejemplo, Goyarrola estaba de vicario general en la diócesis de Helsinki, o sea que ya, digamos que estaba más en la diócesis que en el Opus Dei.
porque el ser vicario general de una diócesis, pues es un cargo de mucha confianza del obispo. En cierto modo es el número dos, es el número dos de la diócesis, es el que hace las veces del obispo y de alguna manera, pues a mí me da la sensación de que es una manera de haberlo, de que este hombre se haya ido del Opus Dei, pero en vez de por abajo, por arriba, ¿no? ¿Eh? Sí, o sea, y porque, por ejemplo, también viendo otros casos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un obispo en Madrid, un obispo auxiliar, que es Martínez Camino, que es bastante contrario al Papa, y sigue siendo obispo auxiliar, no termina nunca de tener una diócesis propia, ¿no? ¿Eh? Y luego hay otro obispo auxiliar, que es el obispo de Astana, en este país, en Kazajistán, ¿no? Que sigue siendo obispo auxiliar de Astana, y yo creo que lo será hasta que se jubile, porque es enemigo acérrimo del Papa y de todas las reformas que el Papa está llevando a cabo, ¿no? O sea que una manera de tener quietos a obispos que a lo mejor pues no están de hecho en comunión total con el Papa, pues es seguirlos teniendo de obispos auxiliares, ¿no? Si el Papa ha nombrado a Goyarrola obispo titular de Helsinki, pues quiere decir que probablemente es una persona que respira en sintonía con el Papa, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de un obispo en Estados Unidos, que es el obispo Strickland, me parece que se llama, de una diócesis del sur de Estados Unidos, que hace unos meses hizo unas declaraciones totalmente en contra del Papa, del sínodo y entonces el Papa le llamó a Roma y le dijo que tenía que presentar su dimisión. Y él no la presentó y el Papa lo ha destituido hace cosa de un mes, ¿no? El obispo. Antonio, ¿Eh? Vale tiene pedida la palabra. Sí, o sea, perdona, termino esto último, ¿no? Lo que quiero decir es que yo tengo la sensación de que esa noticia que ha habido de que Raymond Goyarrola ha sido nombrado obispo de Helsinki no debe de entenderse como, no sé, como un acaparamiento por parte del Opus Dei de puestos, ¿no? Sino más bien, pues de otro modo de irse del Opus Dei, ¿eh? Es una opinión, ¿eh? A ver, Mali. Nada más quería comentar una cosa, vi a raíz de un comentario que puso Miguel Lorza, que dice Mm. que en Filipinas el Opus Dei se ha incautado aquí de varias propiedades y herencias de varias familias. Y dice, nos gustaría saber cómo se puede recuperar todo esto y con qué mecanismo por parte de las familias. Me parece que más adelante, perdón, pone otro comentario, perdón, déjame verlo. Dice, propiedades de mis padres les faltó poco para quitárselos, sino que les paré y por tanto estoy al tope de la lista aquí de enemigos mortales del Opus Dei para el resto de mi vida. Y yo, un poco también para que descanses un poco la garganta, Antonio, les quería comentar, ahorita que estaba escuchando esto de los testamentos, por un lado me hace gracia que devuelvan los testamentos, qué bueno que los devuelvan, qué malo que los vuelvan a pedir escaneados y como PDF, ¿no? Porque como bien dices, pues es lo mismo, siguen ellos teniendo parte ¿no? del poder. Pero por otro lado me acuerdo cuando a mí me explicaron que tenía que hacer mi testamento, obviamente yo tenía pues 16, 17 años, algo así. No, no, más, Y más. me explicaron del testamento y tal y cual. Y entonces me decía la persona que me lo explicó, me decía que bueno, que más me daba eh, hacer mi testamento a favor de la obra. Me decía, en la vida va a recibir algo.
nosotros, ¿qué podemos recibir? Yo decía, pues sí, ¿verdad? Yo a mis 17 años me parecía que en la vida iba a recibir, pues nada, ¿qué me podían dar, no? Decía, a sus padres no le pueden heredar nada. Mm, familia rica no tiene que le puede heredar algo. Pues sí, sí es cierto. A menos que le regalen un burro, me decía. Entonces, ahorita que estaban diciendo los testamentos, dije, bueno, qué irónico, ¿verdad? Mm. La idea esta de que, pues, al cabo que no tienes nada, ¿qué más te da? Bueno, la vida es como la rueda de la fortuna, a mi modo de ver. Un día estás arriba, otro día estás abajo, y nunca sabes realmente si vas a tener o no vas a tener algo en la vida. Mi punto es el siguiente, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, sé de familias que regalaron a la obra por una señora en concreto, la que regaló Toshi, por no tener hijos, lo donó a la obra, cosa que los parientes no estuvieron de acuerdo, pero ya se había hecho todo el trámite, ¿no? Todas esas propiedades, esas haciendas, que son unas haciendas. Male, se te ha ido la voz, se te ha ido la voz, Male. Has apagado el micrófono? Ahí estamos, no sé si Sí, me perdí, ahora, ahora, ¿verdad? ahora sí, ahora sí. ¿Se me oye o no se me oye? No sé, Sí, algo sí se estás. oye. Ahora, ahora. A ver, Male. A ver, ahora. Dale, dale. Prende el micrófono. Sí. No, es que Male, yo creo que tiene una conexión a veces que le falla un poco. Has apagado el micrófono, Male. Male, dale al micrófono. No, es que yo creo que a Male le falla el internet Sí, debe ser. a veces. Sí. Bueno, mientras tanto, Juan Pablo, habla tú. Sí, yo lo que quería comentar ahí es que cuando, cuando a mí me tocó hacer la fidelidad, me, me enteré que había que hacer un testamento a favor a favor de la gente que designaran ellos. Entonces, yo dije, bueno, pero qué raro, pues bueno, voy a hacer un testamento, soy muy joven, voy a hacer un testamento y lo voy a hacer a favor de mis hermanos. Y me dijeron, no, nosotros te vamos a decir a favor de quién va a estar ese testamento. Y entonces yo me inconformé, dije, pero no puede ser, o sea, qué raro está todo esto, ¿por qué quieren? Bueno, primero no tengo nada que testar en este momento, pero ¿por qué quieren que yo se lo dé al Opus Dei? De cuándo acá es eso así? ¿No? Y me dijeron, pues si no haces el testamento, no haces la fidelidad. Y si no haces la fidelidad, te vas al infierno directo. Es horrible. Y todavía vive la persona que me lo dijo. No voy a decir ahorita su nombre, pero yo lo he encarado ahora en día de decirle, es que tú me mentiste. O sea, tú me mentiste en nombre del Opus Dei. Y luego, después de haber leído los estatutos, en donde no dice nada de eso, entonces yo puedo decir con toda propiedad que a mí me engañaron para sacarme un documento. Y eso pues está tipificado en la ley, o sea, es un delito. Yo aquí, yo sé que estos videos los ve mucha gente que es del Opus Dei, decirles, están engañados, están defraudados ustedes. Ayer mismo estuve hablando con un numerario y le estuve diciendo, es que mira, no hay ni vocación. Desde 1982 nos están defraudando y a ti también. Además, el Opus Dei es una máquina de hacer dinero y de poder. No hay nada de espiritualidad. Otro lado es que no saben hacer oración. Nunca nos enseñaron una vida interior. No, está vacío. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás siendo engañado. Entonces él decía, bueno, a como están las cosas ahorita, ya el Papa nos dirá qué vamos a hacer. Y cada uno va a quedar en libertad de irse o quedarse. Entonces, bueno, ese es un dato que interno, digamos, que hay ahí, en donde ellos ya están viendo
que van a quedar próximamente en libertad de decidir continuar o salirse. Y bueno, aquí a mí me dan mucha lástima, de verdad lástima, todos los miembros que están todavía actuales en el Opus Dei, porque están engañados, están ahí por engaño. Casi, casi yo quisiera hacer una cruzada de apostolado inverso, digamos, ¿no? O sea, para que se salgan de ahí, de esa secta, ¿no? Que solo daño les está haciendo. También ayer hablé con un agregado que está muy enfermo por cuestiones eh, depresivas, ¿no? Y dice que está tomando 27 medicamentos. Y luego le digo, mira, yo creo que tenemos que platicar que esto no está bien, eso no es vida. Y me dice, bueno, pero es que yo lo ofrezco. Digo, bueno, o sea, a mí me parece un sufrimiento inútil, totalmente inútil. Bueno, ese era mi comentario. Ujú. A ver si Male puede reanudar su intervención, que antes, Male, mira a ver si puedes encender el micrófono. Ya lo está A ver, viendo. creo que ahí estoy con el micrófono, Ya, sí. ¿sí? Ahora sí se te oye. Así, lo que pasa es que, perdón, me entró una llamada y no sabía qué pasaba. Pues estaba diciendo algo tan profundo que ya no me acuerdo lo que estaba diciendo, pero era en Sí, relación a las casas de retiro, ¿no? Estas casas que han sido donadas. sí. Y mi duda era, entiendo que están a nombre de una asociación civil o, sí, de hogar y cultura, tal, ¿no? Pero esa asociación civil está formada por gente que no es de la obra y gente que es de la obra, ¿no? Mm. ¿Cómo, si la familia quisiera recuperar, hay algún modo, eh, o sea, legal de recuperar esas propiedades? A ver, te voy a responder a ti y a Lorza, que también Exacto, ha gracias. planteado algo. Vamos a ver, yo creo que hay los casos son muy diversos, ¿eh? O sea que, quiero decirte, yo aquí en España tengo noticia de, en concreto estoy pensando ahora en 3 casas de retiros que tienen situaciones distintas, en donde ahí efectivamente hay una familia que la cedió, pero en algunos casos no cedió totalmente la propiedad, en otros casos, en fin, es que hay distintas Sí, sí, formas como se ha llevado. Entonces, yo creo que eso no se pueden establecer reglas generales. Lo mismo que ha dicho Miguel Lorza en Filipinas, o sea, ahí yo no conozco, por supuesto, el derecho que rige allí, pero, por ejemplo, hay muchos casos en los que se han planteado problemas de este tipo. En Opus Libros aparece reflejado un caso de una numeraria que falleció hace un año o dos. Y que parece que ha generado problemas. María Angustias Moreno refiere en uno de sus libros también casos de conflictos, de herencias con familiares. Ahí ok. yo creo que es que depende de cada caso. Hombre, si hay un testamento y en el testamento ha quedado claro quién es el heredero, quiénes son los legatarios, eh, y pues poco se podrá hacer. También hay que tener Claro, en cuenta, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que en los testamentos que se hacen en el Opus Dei, también el testado, al numerario que hace testamento también le ponen unos albaceas, ¿eh? Que los albaceas son los que en nombre de la persona que ha fallecido gestionan el testamento. claro. Claro, si los albaceas son 2 numerarios que están metidos en toda la organización a fondo, pues intentarán llevar el ascua a la sardina del Opus Dei. O sea que, en concreto, yo me estoy acordando ahora del último, de un testamento que me pasaron el borrador y yo no llegué a firmarlo,
en el año 2009, en donde ahí yo supuestamente iba a testar a favor de una sociedad interpuesta, y los albaceas eran el director del centro y otro que era el administrador de de otra sociedad. Yo pregunté quién era el administrador de esa sociedad y resulta que era otro numerario de subdirector de otro centro que tiene un despacho de abogados que, que se dedica a estas cosas. O sea que ahí todo depende de cómo esté hecho el testamento, de quiénes sean los albaceas, pero si lo tienen todo muy atado, yo creo que es difícil recuperar ahí, O sea que eso, aunque de todas formas en todo el asunto del derecho sucesorio, pues siempre hay maneras de entablar un pleito y de defender unos intereses legítimos, pero Claro. claro, eso hay que probarlo y es meterse en un lío judicial y, bueno, o sea, que quiero decir que eso es complicado. ¿eh? Eh, Ahora, una cosa, por ejemplo, en mi caso, que yo era menor de edad, ¿un testamento de un menor de edad tiene validez legal? Vamos a ver, no lo sé, no lo sé. Yo lo que sé es que cuando yo hice testamento fue al hacer la oblación y Mm, entonces yo ya era mayor de edad. ¿eh? No, no, O al sea hacer la que, fidelidad, ¿no? Es al hacer la fidelidad. perdón, Al perdón, al hacer hacer la la fidelidad. fidelidad, es Sí. verdad, al hacer la fidelidad. Sí, sí, Que- entonces yo que ya era mayor de edad. ¿eh? claro, suele ser 21 años, ya es ¿eh? mayoría de edad en O cualquier sea, país, ¿no? bueno, sí, en la mayoría de los países. Hay, sí. claro, ya, Entonces, ya. claro, ahí, claro, hay una cosa que yo creo que es una idea que a mí se me ocurre, y es que como todos estos testamentos obedecen a una plantilla, o sea, que quiero decir que ahí se hacían testamentos como churros, eh, pues una cosa que cualquier ciudadano puede hacer, ¿eh? es ir al Archivo General de Protocolos y pedir sus testamentos, alegando que, el decir, bueno, pues que es que se me ha perdido. O sea, yo hice un testamento hace años y se me ha perdido. Y entonces querría ver qué es lo que puse en ese testamento. Entonces, si esto lo hacen bastantes personas, se podría lograr conseguir demostrar que existe una plantilla común a todos esos testamentos, eh, y si curiosamente todas las personas que los piden han sido miembros del Opus Dei y ahora en España hay decenas de miles de personas en esa situación, Mm, pues se podría demostrar que hay una plantilla, ¿eh? Y que todos esos testamentos responden a un objetivo común, ¿eh? claro, O sea, que no son testamentos de personas dispersas y ajenas entre sí, que se les ocurre hacer testamento a los 18 años o a los 23 años, cuando no tienen nada, sino que son testamentos que obedecen a un objetivo común, ¿no? claro. Mm, Antonio, O y sea, aunque se haya hecho testamento posteriormente, se podría pedir. no, sí, sí, vamos a ver, o sea, cualquier ciudadano, si hace un testamento posterior, ese testamento anula los anteriores. Ahora bien, o sea, yo por ejemplo ahora me estoy acordando del testamento que yo hice en Almería no cuando yo hice la fidelidad, sino unos años después que nos dijeron que teníamos que volver a hacer testamento. Entonces yo hice un testamento cuando yo vivía en Almería. Se habían ido todos. Sí, sí, y entonces ese testamento lo hice en la notaría de un cooperador, que ese cooperador había sido supernumerario anteriormente, ¿no? Entonces, ese cooperador años después murió. Claro, todos
protocolos de ese notario pasan al Archivo General de Protocolos. En el Archivo General de Protocolos, pues si yo me presento ahí y digo, yo me llamo Antonio Moya, mi documento nacional de identidad es este, y yo otorgué un testamento en la notaría de tal municipio y estaba de notario fulano de tal. Quiero una copia de ese testamento mío. ¿Por qué? Pues porque lo he perdido y quiero saber qué es lo que puse yo ahí. Yo me imagino que tengo derecho a ello. Vamos, no, creo que tengo derecho a ello. Yo es que personalmente tengo mucha curiosidad de saber a Sí, quién le pasaban las sí, 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 cosas. ¿A sí, quién? sí, sí. O sea, Sí. yo me acuerdo perfectamente quiénes eran los albaceas en ese momento. O sea, y uno de ellos sé que dejó de ser del Opus Dei. Y el otro no he tenido noticia de él desde hace muchos años. Pero vamos, que me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, quiero decir que, que en el Archivo General de Protocolos se guardan todos los actos de protocolo de todos los notarios una vez fallecidos o jubilados. Ah, ¿Eh? Entonces, pues eso, pues claro, ahí ahora mismo en ese municipio donde yo hice testamento, pues habrá otro notario, pero los protocolos del notario con el que yo hice testamento, pues estarán en el Archivo General de Protocolos, por supuesto. Y además es que el Archivo General de Protocolos es el que se utiliza cuando muere una persona. O sea que cuando yo me muera, por ejemplo, pues las últimas voluntades. ahí los que quieran ver mi testamento irán al registro de últimas voluntades, que está en la Plaza Jacinto Benavente de Madrid, y entonces en la Plaza de Jacinto Benavente echarán mano del Archivo General de Protocolos, en donde están todos los protocolos de todos los notarios. Y por supuesto que ahí estarán mis testamentos y verán cuál es el último. Y entonces informarán a las personas que me hereden de mi último testamento, que por supuesto no es un testamento a favor de nada del Opus Dei, por supuesto. ¿eh? Antonio, por Por favor. si alguien tenía duda. Ujú. A ver, aquí Antonio, sí, hay otros que levantan la mano. A ver, Juan Pablo. Juan Pablo y Diego. disculpa, ya sé que como moderador no debo intervenir, No, no, pero el tema de los testamentos lo conozco muy bien y si hay más de un testamento, por ejemplo, uno a favor del Opus revocado por otro, después a favor de tu sobrino o quien sea, vale el último, no vale te el quepa la último. menor duda. Sí, pero no te quepa la menor duda de que el Opus hará todo lo posible por impugnar el último, Claro, claro. porque esto estoy harto de verlo. ¿Eh? Bueno, Mm. por favor, Juan Pablo y Sí. Diego, si podéis Bueno, intervenir. hay aquí en México, hay interés de muchos exmiembros del Opus Dei, que estamos constituyendo un equipo más o menos grueso, de, de ver la manera de recuperar todos los dineros que estuvimos pagando cada quincena durante tantos años. Es un mundo de dinero que nos quitaron de una manera fraudulenta. Entonces ya consultamos abogados y hay temas que prescriben en el tiempo, pero entonces el fundamento es buscar un delito, que lo hay, un delito que no prescriba como el abuso. Entonces, y que el abuso está concatenado a que finalmente nos robaron ese dinero durante todo el tiempo que estuvimos ahí, puesto que hay un estatuto que dice que nosotros debíamos de haber sido los administradores y ellos se constituyeron en administradores y estuvieron tomando todo el dinero que nosotros ganábamos profesionalmente. Entonces,
No sé qué puedas comentar, Antonio, sobre Mira, esa hay materia. una, sí, sobre esto hay un asunto, hay un dato muy interesante últimamente, ¿no? Hay una revista que se llama Concilium, no sé si os suena, una revista que se llama Concilium, Ujú. que entonces yo tengo el último número de esa revista y ahí ese último número está dedicado a los abusos de conciencia y de poder en la Iglesia. Y si no me equivoco, ha habido un artículo del País que se ha hecho eco de esa revista, en donde se detalla el abuso de poder y de conciencia y abuso espiritual en las entidades religiosas y en concreto en las órdenes religiosas o en los institutos de vida consagrada. El Opus Dei, aunque se constituye como una organización de laicos, sin embargo, tiene muchas reminiscencias en los estatutos como instituto de vida consagrada. Y, por ejemplo, eso que has dicho tú antes, Juan Pablo, de que en los estatutos actuales no se dice nada de que de que haya que hacer testamento, eso es verdad, pero en los estatutos actuales del Opus Dei sí se hace referencia a que todas las determinaciones de las constituciones anteriores que no se opongan a los estatutos actuales siguen en vigor. Y ahí hay que ir a los estatutos de 1950. Si nos cogemos los estatutos del Opus Dei del año 1950, ahí vemos que efectivamente se contiene, cuando el Opus Dei era instituto secular, vemos que se contiene la, eh, o sea, se habla de que los numerarios, al hacer los numerarios y agregados, al hacer la fidelidad, hacen testamento. O sea que, aunque de modo directo los estatutos actuales no contemplan la, la obligatoriedad, llamémosla así, de hacer testamento, indirectamente sí lo contienen, porque remiten a una norma anterior que sigue vigente. Y uno puede decir, bueno, ¿quién interpreta eso? Pues los propios estatutos del Opus Dei actuales dicen que el prelado del Opus Dei es quien interpreta eso. ¿eh? Lo cual también es ilegal porque debería de interpretarlo el La dicasterio del autoridad, clero, el la dicasterio del clero, autoridad. que es el que está por encima, ¿no? Pero en los estatutos dice que lo interpreta el prelado. Entonces, quiere decir que ahí lo que se produce es un abuso eh, de conciencia, de poder, etcétera, que se basa en algo que lo hemos comentado muchas veces, que es en que en el Opus Dei se crea una asimetría en la relación entre los miembros y quienes gobiernan el Opus Dei. O sea, existe una asimetría. Los directores están muy por encima de los demás miembros. Desde el punto, y esa superioridad, entre comillas, de carácter espiritual se aprovecha para tener implicaciones de carácter eh, material, pecuniario, económico, etcétera. O sea que yo creo que ahí sí hay, eso que tú has dicho de que los abusos no prescriben, es verdad, pues por ahí sí que se puede enfocar el tema. Y precisamente en la revista Concilium yo te puedo pasar la referencia, ¿eh? Pues ahí es un número monográficamente dedicado al tema de los abusos en la Iglesia y el asunto de la asimetría relacional es la base de esos abusos. O sea que, ¿eh? Y ahí también se dice que los abusos de tipo espiritual, de conciencia y de poder son muchísimo más graves que los abusos sexuales, por ejemplo. Y que así es. O sea, de hecho. O sea que, bueno, Carmen quería intervenir.
Sí, bueno, Un segundo con Antonio, perdona, un segundo, Carlos. Diego también, Diego Diego, también. Sí, en el chat, Antonio, cuando puedas, lee que hay unas cosas muy interesantes. Yo creo que ahora Carmen Charo, después Diego, por favor. era lo que quería leer. Bueno, por una parte, Miguel Lorza ha dicho que sí que existe una plantilla en Filipinas para arrebatar propiedades. Y dice que Ocariz fue rector en Filipinas de la Universidad de Asia Pacífico y que como rector aquí muchos años estaba por debajo de Bernardo Villegas, que es un economista muy poderoso en Filipinas y que también fue fundador del Opus Dei. Bueno, Bernie Villegas fue de los primeros ahí en Filipinas. Sí, y luego Cozumel también dice que si lo testado y recaudado está a nombre de laicos numerarios, electores que realmente no han pertenecido a la obra por los estatutos, aún en curso, que esto sería un fraude. Y el Opus Dei ha recaudado ese dinero diciendo ser una estructura jerárquica de la Iglesia, pero luego el dueño de las propiedades es un laico y no la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Podría ser hasta una estafa, por haber un engaño suficiente para dar ese dinero a laicos en nombre del Opus Dei. Si ahora con la nueva forma canónica ese patrimonio a nombre de laicos no es transmitido al Opus Dei, en su nueva forma sería una estafa y una apropiación indebida. ¿Qué es? Bueno, ahí hay una cuestión también muy llamativa, ¿no? Y es que, por ejemplo, en los testamentos que se hacen, pues curiosamente el testador no sabe ni a quién le está dejando sus bienes. O sea, que es que eso, claro, eso es algo que en el momento de abrir el testamento ya no se puede demostrar porque el testador ha fallecido. Pero claro, eh, mm, los numerarios y agregados que están testando ahora a favor de sociedades civiles opacas interpuestas no saben ni qué es esa sociedad, ni a qué se dedica, ni quiénes son sus administradores, ni nada. O sea que entonces cualquiera que o sea, si por ejemplo hubiera no sé, pues no se puede dar, claro, pero si alguien le preguntara a ese numerario, a ese agregado, oye, ¿tú a quién has dejado tus bienes? Pues ese numerario no lo sabría. Y dice, bueno, pero tú que eres tonto o qué? O sea, tú dejas tu testamento y no sabes ni a quién, ni cómo, ni quién es el albacea, ni nada. O sea, estás firmando en blanco algo tan personalísimo como es un testamento. O sea, dice, bueno, o sea, ya solo eso sería suficiente como para decir, bueno, pero a este hombre, ¿quién le ha puesto este papel delante y a cambio de qué? O sea, Sí, ¿eh? no sé si me oís. Antonio, ¿Puedo hablar? Cozumel pide la Sí, palabra. sí. Adelante, Vale, es que Cozumel. toco aquí y lo estoy diciendo en la computadora, pero no veo para que se me levante la mano. Bueno, es repetir lo que se lleva hablando prácticamente hace una hora, ¿no? Lo que hay que ver es el patrimonio que han conseguido, cómo lo han conseguido y en la figura jurídica que tenían, ¿no? Porque si ya se ha dicho, pero yo creo que es bueno repetirlo. Si los numerarios, como bien escribió Antonio, en este caso los electores, ¿no? Consiguen un patrimonio de la forma que sea, ya sea testamento, que son ellos propios, ya sea asociaciones o sociedades del Opus Dei, pero que son ellos los dueños, como la Sociedad Inmobiliaria Castilla, que es la que regenta y explota Torre Ciudad, ¿no? Eh, si por un lado ellos realmente nunca han pertenecido al Opus Dei y lo han conseguido haciéndose valer que son estructura jerárquica de la Iglesia, como muy bien ha explicado Antonio, ahí hablaríamos de delito, que es lo importante que dice Juan Pablo, porque se podría anular eso. Oiga, usted me ha engañado. Esto es clarísimo como, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que lo entendáis. Uno va a una tienda de compraventas de coches usados y compra un coche usado con una garantía porque lo compra dentro de un local de compraventas, etcétera. Y luego resulta que el que te lo vende es un particular, pero estaba dentro, usaba el local, usaba los signos, usaba todo. Tiene obligación de darte la garantía como que fuera un compraventa e incluso sería estafa. Hay un montón de
de estafas por ese caso, ¿no? Entonces, si ese dinero en buena fe se da al Opus Dei, pero acaba en manos de laicos, que está en manos de laicos, ahí sí que habría delito. Y por ahí yo creo que sí que se pudiera reparar, se podría recuperar. Eso por un lado. ¿Qué sería lo importante? Pues demostrar antiguamente o con los estatutos aún vigentes a día de hoy que nunca han pertenecido los laicos, ¿no? Y luego, por otro lado, que con los nuevos estatutos, si los laicos son simplemente, cuando hablo de laicos hablo de numerarios, supernumerarios y todas las figuras que no sean sacerdotes y miembros de la Iglesia, no pertenecen y son colaboradores, ese patrimonio quedaría en el limbo. Tendrían que traspasarlo al Opus Dei, tendrían que demostrar el origen, tendrían que hacer el cambio de propiedad y tendrían que hacer todas las cosas en el registro. Ahora bien, puede que algunos... Cozumel, perdona, y Sí. eso devengaría también gastos fiscales. Efectivamente, porque Cozumel, incluso... y además, perdona, Cozumel, es que Sí. es importante, y además se está perdiendo de vista, bueno, se está perdiendo de vista, se pone de manifiesto el tema de la estructura, si era estructura jerárquica de la Iglesia o no, que Es que también eso ha es la podido clave, servir es que para eso es la eso. clave, porque si Esto viene está alguien... todo concatenado, esto es una Justo. Yo estructura. hice un escrito muy largo que está colgado en la web de Opus Libros, ¿no? Estructura jerárquica de Iglesia, y luego también hice 3, que creo que lo refundieron en 2, hablando de esto. Porque efectivamente a ti viene alguien y tú en buena fe lo das, o como comentaba una numeraria que dejó de ser, que ella hacía testamento y cuando entregó el testamento resulta que iba a una señora con nombres y apellidos de Navarra, que no la conocía de nada y que evidentemente pues no era de la Iglesia, sería del Opus Dei. Pero bueno, donde yo voy es que si no se demuestra la vinculación con los estatutos actuales a día de hoy de los laicos con el Opus Dei, sería una estafa, porque tú estás dando el dinero a alguien que si hace pasar por la Iglesia, no es de la Iglesia y tiene efectivamente todas unas connotaciones fiscales, tributarias y patrimoniales, evidentemente. Claro. E incluso si ahora mismo esa gente en rebeldía dice que no lo devuelve, el Opus Dei tiene un problema. Porque el propio Claro, Opus Dei claro. tendría que decir, oiga, No, yo es que he mandado a este hombre a que coja este dinero en mi nombre. Y dirá, oiga, usted ha cometido un delito porque usted me ha mandado, no me de iglesia y yo no soy de iglesia. O sea, que ahí se puede liar, no, claro, perdonad, no, la mundial. ¿Qué claro, ocurre? Cozumel, Ahí habrá que fíjate. ver, un momentito, perdona, un segundo, Antonio, que llevo un año, perdona, he Sí, visto sí, sí. todos los Zooms y la primera vez que hablo. Entonces, ahí, claro, habrá que ver el que quiera dar el dinero, el que no quiera ver el dinero, porque incluso que el propio Opus Dei reclame el dinero, se incriminan, porque estarían aceptando el engaño suficiente en que han puesto a personas intermedias, en que nunca han sido miembros de la Iglesia y en que tienen un montón de asociaciones que dicen que son del Opus, pero que son de particulares. El colegio al que yo estudié, en el Garoe de Canarias, Centros Educativos Canarias, Guaidil y Garoe, que al final se han peleado, han quebrado y eras de Atlantic School, han cambiado el nombre. Bueno, yo conozco a los dueños y eran los propios profesores y gente, pues lo de siempre, que son del Opus, que sí, que no. Pero no dejaba de ser una sociedad limitada a la que tú pagabas un dinero, dabas donaciones y hacías lo que sabemos de sobra. Entonces ahí el Opus Dei tiene un problema, tanto que haga una cosa como la contraria. Se va a incriminar y tiene un problema gordísimo. Por eso es Un por lo que ha problema hecho... gordo. Claro, Sí. porque es lo que ha hecho Antonio, pero están viendo cómo saca dinero. Porque es que tienes que decir, y luego lo que muy bien lo que acabáis de decir, porque si tú Hacienda te presentas con un patrimonio de 10 millones, Hacienda te puede investigar y Hacienda tiene 5 años para las últimas paralelas. Y depende de que haya habido error, que es una multa, pues si has dejado de pagar, yo qué sé, 10 millones, te pone 50 más, a que sea delito, que es el doble, y delito es cárcel. Y hablamos de cárcel pues habéis visto a los futbolistas, 20, 30 años, una locura por no pago de impuestos. Y eso lo tendría el titular. Otra cosa que luego el titular en su defensa, o sea, el laico, que en el registro civil, registro societario, registro de empresas, la Comisión Nacional del Mercado, tuviera las propiedades a su nombre, él tendría que decir de dónde ha salido y cómo ha salido. Entonces ahí va a haber una pelea tremenda, que yo entiendo que lo harán con el secretismo, ¿no? Lo que ha dicho Male, un menor no puede testar. Un menor, por lo que yo sepa en todo el mundo, y qué pena que se haya ido Ricardo, no puede hacer testamento porque está bajo la patria potestad de sus padres. Y si se muere siendo menor, quien administra son los padres. Ahí habría abuso y ahí sí que se buscaría el delito, porque es la estrategia que ha dicho Juan Pablo muy bien. Hay que buscar el delito para buscar la nulidad y hay que buscar el delito que no prescriba. Y lo que es... Cozumel, pero discúlpame, ha habido Sí. un error ahí. En el Opus Dei no se hacía testamento siendo menor, de edad. Se hacía Male dijo después de antes hacer... que ella lo hizo siendo No, menor. no, pero yo creo que Male ahí debería rectificarlo ella tal vez, o no Sí. pienso, Male, no Tiene quiero, razón, Diego, salvo porque- error por mi parte,
Es verdad, ¿no? Cierto, ¿no? Sí, Tienes se hace razón, con 21 Jorge. años. El testamento Sí, se hace antes de la fidelidad, ¿no? Sí, Eso Sí, es, sí. eso es, eso es. La Y ya fidelidad para se la hace fidelidad 5 ya años eres mayor de después de edad. la oblación, perdón, la Después de fidelidad se casarte. hace 5 años después de la oblación y la oblación se hace con 16 y medio, cuanto menos. 16 y medio. Por lo Sí, tanto, sí, sí. 16,5 más Tienes 5, razón. 21,5. ¿Vale? Vale, Sí, sí, vale. sí. Entonces, siguiendo el hilo. Gracias, Cozumel. De nada, vale. Siguiendo el hilo, ¿qué ocurre? Y lo que es clave es la famosa primera denuncia que presentaron Antonio y Carmen. Porque si se demuestra el fraude y si se demuestra, bueno, perdón, el abuso de conciencia, cuando tú haces un contrato civil de un testamento, de compraventa, lo que sea, si hay un consentimiento viciado, es nulo. Y eso yo entiendo que no hay prescripción. No habría 5 años como para una garantía o por algo. Yo entiendo que la nulidad del contrato es en la duración del mismo. Entonces, si tú haces un testamento o algo y el consentimiento que tú has dado para que se hiciera se ha demostrado que ha habido un fraude, no estás en igualdad de los dos firmantes, sería nulo. Y por ahí sí que se podría pelear. Por ahí Por se eso yo podría creo que es pelear. Por ahí se clarísimo, podría pelear. Sí, sí, justo. sí, sí. La clave para mí es el fraude. Porque además el fraude también sería penal, sería abuso y por ahí se podría sacar todo el patrimonio. Hombre, vamos a ver, es que vamos a ver, yo no conozco muy bien el derecho en todos los países, pero lo que sí puedo decir es que al menos en el derecho español, en el derecho administrativo español, y no sé si en el civil, pero puede que también, un acto es nulo de pleno derecho si se hace como consecuencia de un delito. O sea, Eso es, quiero decir, Antonio, pero por ejemplo, ahí está que si O a ti como te... consecuencia de no conocer lo que se firma en el contrato. Las bueno, dos sí, cosas. eso es falta de libertad, Claro, hay pero una cosa que sería consentimiento viciado, que sería la no, nulidad del contrato en sí civilmente, de lo que se ha claro, dado, de un contrato de trabajo, de muchas cosas, ¿no? Pero si luego además hay delito, ya vas por vía penal, porque por vía civil a ti te resarcirían, te darían el dinero y te sí, darían lo que tú has, más una indemnización, lo que te correspondiera. no, Vale. no, Pero si además es penal, ¿qué ocurre? Que es que el que lo ha hecho, además de tener que darte todo eso, le pueden condenar. ¿Qué claro, ocurre? Que lo bueno sería, Juan Pablo, condenar con cárcel. Lo bueno claro, es ir, yo entiendo que si se puede penalmente, que les condenan porque la condena penal lleva implícita la civil y al revés no. sí, Puede que sea sí, siempre un tema Sí, civil, aquí penal buscaríamos no. la penal, Pues o es sea, que es donde yo creo que sí, que es lo porque por importantísimo. otro lado la Eh, iglesia es lenta y no siempre hay justicia. O claro, sea, yo no confío mucho en la iglesia. entonces sería por un lado el que habéis firmado algo engañados, todo vuestro consentimiento ha estado viciado, porque pensabais que ibais a la estructura jerárquica de la iglesia y se lo habéis dado a laicos. Y luego Ajá. encima no, esos laicos pertenecen o no pertenecen, pero en todo caso son laicos, no es la iglesia. claro, no, no, Eso es, y eso, además es una sociedad justo. civil, Entonces, ahí está, eso no tiene discusión, por un lado. Y luego, por otro lado, si ha habido abuso de conciencia, eso ya sería mucho más grave, porque eso ya claro, hablaríamos de, pues de estafa, y hablaríamos de un delito que te ha obligado a que tú hubieras estado entregando durante un montón de tiempo, pues mensualidades, regalos, dineros, ampliaciones de herencia, nuevas herencias de tus padres. Entonces sería incluso, pues mucho más grave todo eso. Eso sería lo más importante. Yo creo que sí que hay por ahí salida. Y por eso lo que ha dicho muy bien Antonio al principio, pues de alguna forma todo ese patrimonio que está en manos de laicos lo tienen que sacar y poner al nombre del Opus Dei. Vale. no, y además te voy a decir otra cosa que yo creo que ahí has dado has puesto el dedo en la llaga en una cosa, y es que lo tienen muy complicado por lo siguiente, porque imaginaos, por ejemplo, que al estar todos esos bienes en manos de laicos, ahora mismo el Opus Dei está vendido a esos laicos. O sea, Efectivamente. quiero decir que, por ejemplo, todos esos directores o no directores o lo que sea que tienen su nombre dado como propietarios de una sociedad de tal o cual que ha recibido testamentos o que es propietaria de lo que sea, podrían decir, oye, que me lo quedo. Que me he enamorado, que me caso con una Claro. jovencita, que me voy al Caribe, Que búscame. podrían decir, oye, que me lo Así de quedo. claro, la ¿Eh? tercera O juventud. sea, que Y no tengo pueden no sé, hacerles nada legalmente. y el Opus Dei no puede No puede hacerles hacer nada. nada. Porque De- Ah, legalmente
En Sí, España, sí, legalmente, el dueño es Claro, el que pertenece en el registro. Porque una claro. vez que lo escribes pasa lo mismo. Si ha Sí, habido un sí, error, si tú te has equivocado dando el permiso a ese laico, también el Opus Dei ha tenido tiempo de decir, claro, oiga, esto devuélvamelo, pero no puede después claro. de 20, 30 años. Y ya acabo un segundo, Antonio, de verdad. Sí, sí. Vamos a ver, ahora con los nuevos estatutos, con la sociedad que sea, que bueno, que ya le he oído, pero no entiendo tanto, de hecho, académico como tú, la gente que se inscriba o se apunte a lo Opus Dei, como lo quieras llamar, con el patrimonio que tiene, si es del Opus Dei y lo aporta, también tiene que declararlo. Y también También había tiene que toda declarar. una tributación. Entonces, el Opus Dei lo tiene, habiendo querido ser listos y pillos, lo tiene muy complicado. Sobre todo, Muy complicado. si se prueba el fraude de ley, que para mí es clarísimo. Y si se prueba que todos estos laicos no pertenecen ni pertenecerán a la estructura jerárquica, eso ya es estafa y delito. Y luego ya acabo de verdad. Yo hice un escrito que está por ahí colgado y que se lo mandé también a Antonio, que es que se ha aprobado precisamente para evitar esto, pero no con el Opus Dei, contra el terrorismo, contra el lavado de dinero, contra el fraude fiscal, contra que hay un montón de sociedades mercantiles, civiles, patrimoniales, testamentos, etcétera, en bolsa, que no aparecen los titulares reales. Hay una directriz europea que ha entrado el 1 de septiembre, donde se ha hecho un registro único en toda la Unión Europea. Y ojo, que el Opus Dei está en Europa, porque está en Italia o está en España las sedes, y por ahí les podéis buscar las cosquillas, donde tienen la obligación de aflorar los titulares reales, que mínimo tengan un 15%. Si hay un señor supernumerario que tiene 100 millones en sociedades participadas con el trust fideicomiso, como les dé la gana, el real que es él, lo tiene que aflorar. Si no, se anula ese registro. ¿Qué quiere decir? Que esos bienes quedarían sin titular, quedarían sin dueño. Luego tienen la obligación de hacerlo. Y no solo eso, vale, que veo la cara que pone sorprendida, que es que cualquier persona interesada puede acercarse a ese registro que ya ha entrado, que además España está pidiendo la sede, y como persona interesada, oiga, yo he sido miembro, yo he hecho esto, yo quiero saber esta persona o esto tal, qué titulares reales puede. Y entonces ahí Juan Pablo se puede ir directamente contra estas personas. Si hacen la cosa viva de que yo no soy del Opus, me voy a Venezuela como hizo el padre de la que se casó con el hijo del conde de, no sé cómo os acuerdo, bueno, sabéis vosotros, que dijo, me separo, me divorcio, el banco tan grande de Venezuela se ha ido con una jovencita que es del Opus, deja desplumada a la familia, pues entonces en Europa vosotros podíais iniciar pleitos porque tienen la obligación, e incluso esto ya, eso mejor que lo habéis con un abogado. Si no lo hacen y no declaran el titular real, quedaría sin titulares. Tú perfectamente puedes decir, esto es mío, intento escribirlo o intento reclamarlo. O sea, que lo tiene muy jodido por ahí. Es una cosa que apenas ha salido en prensa, pero que es reglamentación europea y que incluso España quería ese registro reales único de titulares y de todos los registros civiles, mercantiles, fideicomiso, trust, luego quieran como quieran, tienen que tener el dinero. La broma me refería a el que se casó con él, ¿cómo es el? Perdón, el Borbón que murió, perdón, murió esquiando y que tuvo un hijo que tuvo un sí, accidente. el hermano, sí, Eh, primo del rey. Dampierre. Justo. Pues sabéis que se casó con la hija de un venezolano riquísimo y el Sí. venezolano ha llegado a los 70 años y dice, me voy, me separo, me divorcio, se ha ido con una jovencísima y que me busquen, y se ha llevado todo el banco al extranjero. Entonces, eso les puede, es una broma, pero vamos, eso puede ocurrir. Entonces, yo creo que lo tienen complicadísimo y por ahí es lo que dice Antonio, pero es que además está todo el tema fiscal. Y si encima ha habido fraude, pues habrá que ver que Hacienda les meta mano y les puede meter hasta cárcel. Pero bueno, ya sabemos que tienen un montón de jueces, que tienen un montón de inspectores fiscales en España y que tienen un montón de gente de la judicatura, y no por casualidad, sino para estar cubierto de todos estos temas. Efectivamente. Eso es lo que iba a decir. Yo he acabado. Perdonar Sí. un momento. Sí. Como yo hoy estoy de administrador de este Zoom y tengo que irme ya porque tengo una cena dentro de 25 minutos, ¿no? O sea que ya voy a llegar tarde, ¿no? Entonces voy a dejar de administrador a José María Reichard. ¿Estás por ahí? Ya son las 8:30 casi. José María, Sí, pues sí, entonces, Sí, bueno, porque faltaba Diego de hablar. entonces que así yo lo que haría es, bueno, le dejo de administrador a José María Reichard
hay hasta las 9 espera, voy a hacerle anfitrión a José María Richard. Ya te he hecho anfitrión. ¿Eh? Muchas Entonces, gracias. de nada, de ¿Cuánto es nada, el de sueldo nada, de nada, Le José acabas María. de ¿Cuánto dejar es el sueldo de testamento a anfitrión? Richard. Entonces, Lo una que está cosa, claro, yo me voy, yo me voy. Entonces, José María se queda al frente de esto y ya sabéis que hasta las 9 hay posibilidad de, pero la reunión está programada para 2 horas. Entonces, ya llevamos hora y media y bueno, si hay... Antonio, es eh, importante que no cierres tu computadora. no, yo la dejo Es aquí puesta. importante, Yo la dejo puesta. que se porque encargue Chini, que si se no encargue Chini. se perdería la grabación. No, yo la dejo puesta, la dejo puesta. ¿Eh? Vale, de acuerdo. Y, Al Chini, y, dejar y, Chini. y me voy, me voy a cenar. Y Antonio, pero bueno, el Chini sabe manejarse, ¿no? no, Chini no sabe manejarse. Mi perro sabe hacer muy pocas cosas, lo mismo que el perro de Male. ¿Eh? O sea, o sea que, bueno, pues nada, Bueno, yo yo, creo que lo que queda claro es que casi que va a salir una denuncia de cada coloquio. joder, Bueno, es que no damos abasto, joder, No es damos que abasto. esto va a Bueno, haber que contratar a algún abogado del Opus y no sé, y decirle que le pagamos vamos a más. contratar a Cremades. Eso, a Cremades. Cremades, Cremades. Bueno, pues nada, hasta otro día. adiós, Hasta luego, Antonio. 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 Hasta luego. Bueno, Provecho. yo como anfitrión os sugiero que leáis todo lo que está poniendo Miguel Lorza Kramer en el chat, porque pone la piel de gallina. Y A ver, Estaba pendiente la por otra intervención de parte, Diego. ¿cómo dices? Diego quería ¿Vale? hablar y creo que no lo hemos dejado. No, Diego, pero gracias. Sí, pero ya se ha hablado de lo que yo quería decir. Ya está hablado. Ya está hablado. Entonces no hace falta. Sí, Gracias. Bueno, muy sí. bien. Miguel dice eso, que las familias ricas de Filipinas les ha quitado las propiedades y las herencias y a las pobres les quita las hijas para mandarlas fuera de Filipinas a servir en centros del Opus Dei por todo el mundo. Realmente tremendo, sí. Como esclavas laborales, ¿no? Claro, claro. Esclavas, efectivamente, sí. Sí, y a mí además de trata, porque salir de un país a otro para eso. sí, a mí me Bueno, impresionó lo que... la ventaja es que cuando están fuera de su país no tienen documentación y están absolutamente vendidas a, a sus captores, a sus explotadores. Claro. Sí, Habéis visto que no es algo hoy en el vídeo, más que nada para que no me identifiquen los del Opus Dei. No es broma, es broma. Es porque, con el es nombre y el porque me han hecho apellido. una pequeña operación en la cara y doy bastante miedo. Pero bueno, en la semana que viene ya podré salir otra vez. Y bueno, como que es una con cara operación nueva. de cirugía estética, voy a salir mucho más guapo todavía. Perfecto. Vamos a tener mucho más participantes en estos diálogos. Sí, Participantes yo diría femeninas, que claro. sí tenemos que concretar. Digamos, por ejemplo, aquí está Ricardo, que es abogado, aunque no me acuerdo en qué país está él. Y sí, Colombia. Costa Rica. Costa Rica. Costa Costa Rica, Rica. Costa Rica. Ok. Y bueno, las legislaciones cambian, Sí. aunque el principio, pues el derecho romano es el originario de todas las legislaciones. Entonces, hay que ver cómo le entramos al tema este porque o sea, nos han violentado y nos han quitado todo el dinero. O sea, todo lo que ganamos durante toda nuestra vida laboral se lo han quedado olímpicamente y además con un engaño. O sea, uno dice que las cosas las hacía por amor a Dios
pero realmente no era eso, era un engaño. Y aquí en México, esto que como se van inmediatamente a buscar a familias ricas y las hacen que se hagan, por ejemplo, yo conocí a una señora muy rica que era supernumeraria, hermana de un empresario eh, que ahorita esa empresa es líder mundial. Actualmente todavía es líder mundial esa empresa mexicana. Su hermana era supernumeraria y también, pues cuando muere, deja todos sus bienes al Opus Dei. Pero, o sea, son cantidades muy grandes de propiedades, de casas, de dinero, etcétera. Entonces, todo Yo eso creo está que maquinado. efectivamente esto tendrán que ponerse de acuerdo los abogados, pero me parece que el resumen que ha hecho Cozumel es Sí, exacto. Es decir, aquí hay fraude desde el momento en que tú crees que estás dando tu trabajo, tus ahorros o tu herencia al Opus Dei y esto va a parar a unos terceros. Personas. Y claro, si no es al Opus Dei, estos terceros no pertenecen al Opus Dei y el Opus Dei no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, al menos aquí en España se está dando un, bueno, un caso delictivo, porque durante años el Opus Dei no ha tributado por ninguna de sus propiedades por el hecho de que pertenecía a la estructura jerárquica de la Iglesia. O sea que, como digo, Juan Pablo, yo creo que es el momento de dar la palabra a los abogados y que por favor que se coordinen ellos, Cozumel, eh, Ricardo y los que puedan colaborar, porque realmente aquí hay un, hay un filón donde podemos denunciar muchas injusticias y recuperar mucho dinero y propiedades expropiadas o explotadas. Yo ahí no tengo nada más que añadir, que lo resuelvan los que entienden de leyes. muy bien. Bueno, pues estaremos en coordinación para, para ir armando un frente común, aunque con las diferentes legislaciones. Sin duda, Bueno, que tampoco se fue creo que Antonio. sean tan diferentes, porque una Sí, estafa es no, una estafa en todo el mundo. exactamente, así es. Quizá por eso la obra está tan silenciosa, ¿no? Porque, Es que porque están en la cuerda floja. tiene un marrón terrible. Sí, yo no había caído en la cuenta de todo lo que has puesto, Cozumel. Tiene un marrón terrible. Y seguramente que están en ello. Y todo ese movimiento que están haciendo de vender inmuebles y no lo sé. Y es probable que lo estén haciendo para ir desapareciendo capitales. De tal Claro. manera que cuando los incauten, digan, pues no tengo nada. O sea, así como declararse como en quiebra, cuando una empresa se declara en quiebra. Dice, no tengo nada, llévate lo que hay. Y ya no hay nada, porque se lo llevaron totalmente. Quería comentaros, si me permitís, que leí hace unos días. ¿Se me oye bien? Sí, Sí, sí. Sí, Sí, sí. muy Que bien. leí hace unos días una noticia, creo que la leí en la web oficial del Opus Dei, ¿no? Y decía el prelado, bueno, perdón, decía el. Sí, bueno, todavía se le puede decir prelado. sí. Ocari, El que protonotario. instaba, digamos, a los miembros a que durante el protonotario apostólico supernumerario, ¿no? Pero es que no sé, me lo digo en tono de ironía, ¿sí? Es que no sé cuál es el cargo ahora mismo, pero bueno, Ocari. El caso es que le instaba a los miembros para que en el año 2024 se van a ir organizando unas jornadas de trabajo que están previstas
en los estatutos, cuando hay congresos generales ordinarios, que es el que toca en 2025, y bueno, pues eso, hacer, digamos, semanas de trabajo para que la gente pues, pueda colaborar, pueda mandar iniciativas. Se oye una cosa de fondo muy extraña. Hay alguien que tiene abierto, es que a mí me retumba. Bueno, el caso es que no entiendo, lo que os quiero transmitir es que no entiendo cómo ante un cambio jurídico tan importante como el que está estudiando la Iglesia a través del dicasterio del clero para con el Opus Dei, dándole la forma definitiva, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio de cómo quedan los laicos, si la obra queda como una prelatura, si no queda como una prelatura, si no una asociación, ¿cómo se puede hacer ya una preparación de lo que van a ser, de lo que va a ser el Congreso General Ordinario? No lo entiendo. Eso es como si tú sabes que vas por una carretera y a 20 kilómetros te quedas sin carretera y estás pensando, no sé, en cómo van a ser los kilómetros siguientes. Espérate, a ver si hay carretera o por dónde voy. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. ¿a qué obedece todo esto? Es que, o sea, yo veo gente de la obra, yo los veo como anestesiados, están todos como anestesiados, pero vamos a ver, no pensáis. O sea, yo le hablo porque sé que nos escuchan, no pensáis, no os dais cuenta. ¿No os dais cuenta? Sí, no, bueno, puede ser que alguien argumentara diciendo, bueno, pero podemos ir hablando de posibles cosas. Sí, pero ¿posibles cosas de qué? Si estamos hablando de un medio de transporte y no sabemos si vamos a ir en avión, en barco, en barca, en bicicleta o en patinete. Habrá que definir primero, ¿no? Y la coyuntura que tiene el Opus Dei ahora mismo es de tal envergadura, y no meto esto último que estamos comentando, ¿no? De Sino todas simplemente, formas, Diego, claro, esas semanas de trabajo sí, son nada, o sea, nunca te hacen caso. Yo intenté acá en México, yo dije, esta es la oportunidad de hablar y que me escuchen. Pura mentira todo eso. O sea, uno levanta la voz, escribe cosas y yo pedí cuentas de si habían llegado mis escritos a donde debían de haber llegado. No es nada, o sea, es pura mentira todo eso. No te hacen caso absolutamente de nada. Y a mí me decían, cuando yo era del Opus Dei, me decían el rebelde sin causa. O sea, todo el tiempo me decían que yo era el rebelde sin causa, porque andaba enarbolando cosas que las demostraba y las decía y las iba a hablar hasta con el conciliario. Y yo era como San Juan, o sea, predicando en el desierto. Y unas frustraciones enormes que me daba porque nada, no cambiaba absolutamente nada. Y vaya que iba con los vicarios, iba con el conciliario, iba con todo mundo, este, a exponer mi voz, nada, absolutamente nada. Por tanto, esas comisiones de servicio, esas semanas de trabajo, todo eso, es basura. O sea, es nada más para saber qué piensas y para medirte por dónde andas tú. Y otros decían, no, hombre, pues di lo que quieren escuchar nada más. Y para que crean que eres fiel y que tú, a lo mejor hasta te dan un encargo ahí. Claro. pero Pero siendo es así, pura, Juan Pablo, sí, correcto, sí, siendo así, como dices, ¿cuál crees tú que sería, o cuál creéis vosotros que sería la estrategia que está haciendo Cari? Y embarcando a la gente a que haga propuestas sobre algo sobre lo que no está claro el futuro. Sería más honesto decir, oye, mira, no sabemos, el Congreso Ordinario del 25, en principio, bueno, todavía queda un año y medio o dos, ¿no? Pues a lo mejor hasta lo atrasamos, porque no sabemos cómo vamos a quedar, pero lo que no es entendible ni es de recibo es que la gente al menos no se haga esta pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿No? La pregunta es sencilla, ¿de qué estamos hablando? Si no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Y si encima, como dices tú, ¿no? Yo solo conocí unas jornadas de trabajo, ¿no? Unas semanas, ¿cómo has dicho? No me acuerdo, sí, semanas de unas trabajo, comisiones de servicio, sí, Misión de una comisión. servicio. comisiones de Yo servicio. creo que conocí una. Yo intenté hablar, pero no me dejaron porque me pidieron antes lo que iba a decir, me dijeron, eso está repetido. Con lo cual, ya no vale, ya no vale. Entonces digo, bueno, pues entonces alguien se me ha adelantado. Pero bueno, yo no sé si eso sería así.
pero Manuel, efectivamente no sirven porque son perdona. los... Sí, Manuel quiere hablar. sí. No, perdona, Diego, no te quería cortar, creí que habías acabado. No, ya está dicho, que no digo que no sabe, sin saber dónde va el barco, cómo se está hablando de a qué puerto se va, si no sabemos dónde, ¿no? Pues en mi opinión, Diego, es Tienes razón. una vez más la creencia interna de que las aguas volverán a su cauce. Entonces ellos siguen trabajando como si no pasara nada, porque saben que, o creen saber que todo volverá a lo de siempre y que al final la providencia les dará la razón y volverán a donde estuvieron. Es decir, lo de la famosa frase, ¿no?, de no conceder, etcétera, ¿no? Ellos están seguros que pasará este papa, vendrá otro y que ese otro les dará la razón. Y por lo tanto siguen trabajando en la misma línea porque no son fieles a la Santa Sede y por lo tanto están en rebeldía, están trabajando como siempre, simulando que obedecen, concediendo algunas cosas como Torre Ciudad o como lo que les tengan que obligar a ello, pero en realidad ellos siguen con su camino, que es de inspiración divina y que al final su verdad creen que resplandecerá. Sí, es lo que yo también he percibido cuando he hablado con miembros actuales, de que, o sea, ellos se sienten iluminados por el Espíritu Santo, según lo que trajo José María Escrivá, y que eso finalmente será, o sea, ellos creen firmemente que esto es voluntad de Dios y que lo que está sucediendo son pruebas que pone el demonio en el camino, pero que esto se superará, o sea, pasará todo esto. Pero lo creen firmemente de una manera como fanática. Entonces, cuando entramos a dialogar, que pocos se prestan al diálogo, porque funciona como fanatismo esto, pero lo poquito que he ido o he podido dialogar con ellos, poniendo como en base la teología, o sea, no dan o sea, se quedan como en el aire, ¿no? Porque no saben responder a nada de esto. Entonces, cuando uno quiere convencer a un fanático, hombre, es lo peor que es el peor intento que uno puede hacer. Pero ellos sí creen firmemente que son inspiración divina. Es un poco lo que dice Si me Manuel. permitís, aquí, si me permitís, yo recuerdo, aquí el fanatismo viene amparado porque los numerarios están en una jaula de oro y están muy cómodos en su jaula de oro. Tienen un montón de privilegios. Yo recuerdo cuando Antonio nos contó que después de 42 años en el Opus Dei, cuando se decidió a salir al mundo exterior, pues no sabía ni freírse un huevo, ni plancharse una camisa, ni sabía cómo ir al supermercado a hacer la compra, ni... Y esto a muchos de los que están en la jaula dorada, seguramente les acaba de convertir en fanáticos de quedarse en la jaula dorada. Porque imaginaros lo que es para estos mortales que un buen día dijeran, no, yo me voy del Opus, y que a partir de ahí tuvieran que buscarse un piso, hacerse la compra, limpiarse la casa, plancharse la camisa. Oye, para ellos, para muchos de ellos, esto es una montaña infranqueable. Y por eso redundan en su convencimiento en el fanatismo. Porque, claro, tienen que encontrar cualquier excusa para no salir de la jaula dorada. Ahí, el otro día, en plan anecdótico, yo dije que en el Opus Dei hay clases, y la clase baja o los proletarios son las NACs. La clase alta son las numerarias. Y ya lo que es la nobleza son los señores del Opus Dei, lo que le llaman los señores, que tiene cojones, perdón,
y yo lo digo entre comillas, lo de señores, que quiero decir que ya tienen certificado, como diríamos en España, de nobleza baturra. Es decir, que se lo tienen que hacer todo y que tienen todos los privilegios del mundo. ¿Qué es esto? Claro que están convencidos de que no quieren salir de la jaula, porque se tienen que enfrentar al mundo real y el mundo real no es tan cómodo como vivir en la jaula dorada. Ujú. Eso es, En eso el es caso, en el buen, en las buenas personas, pero hay otros que ahorita ya están viviendo una doble vida para tener lo mejor de los dos mundos. O sea, por un lado, están bien protegidos, o sea, con alimentación, una buena casa, eh, todo esto, ropa limpia, etcétera. Y tienen una segunda vida en donde se dan sus escapadas sexuales, sus escapadas en todas las direcciones. Y viven así, en una doble moral, pero pues eso viene a generar un grave problema psicológico y no son felices. O sea, yo sí me he topado con muchos infelices, o sea, que dicen, bueno, pues es que aquí nos tocó, lo ofrezco, como dicen unos. O sea, así me tocó y ya, pues dale, pues porque adelante. Es que aunque una jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Entonces, la felicidad no está en los bienes materiales, eso es experiencia. Uno se va dando cuenta y dice, pues sí, es que no soy libre, no, tampoco soy coherente, tampoco soy, ¿qué soy? Es como una crisis de identidad muy profunda, ¿no? Eso no es vida, ¿no? yo percibo también un poco de miedo, por un lado, sobre todo en las que ya son mayores, ¿no? Porque, bueno, si eres de mediana edad, tienes oportunidades de buscar un trabajo, de rehacer, ¿no? Un poco. Pero si ya eres mayor, si además estás enferma, ajá, si además estás limitada por alguna situación, pues es que es duro pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Si esto ya no existe, si ya no puedo estar aquí, ¿dónde voy a estar? Si no hay una familia que me acoja, si no hay hermanos o familiares cercanos a los que en un principio yo hice a un lado y ahora que necesito, pues quiero que estén ahí para acogerme, es que es muy duro también el planteamiento, ¿no? Yo pensando sobre todo en numerarias auxiliares mayores, enfermas y medicadas, ¿no? Yo percibo más bien esa incertidumbre y hasta cierto punto ese temor de qué va a ser, qué va a pasar. Entonces, ante eso creo que es preferible pensar que esto es solo una etapa, es un bache que va a pasar y que después todo va a volver a la normalidad, ¿no? Es un escapismo, ¿no? Pero, Exacto, pero sí, 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 sí. sí hay gente que eh, se dedicó, ya tiene 45 años en el Opus y ya están muy mermados físicamente y no tienen nada en la mano. O sea, no tienen ni pensión, no tienen ni propiedades, ni bienes y dicen, bueno, ahora le está metiendo mano la iglesia a esto y si la destruye, ¿dónde vamos a quedar nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? O sea, la cuestión más básica. Entonces sí hay mucho temor en medio y por eso, yo creo que por eso el Opus Dei está ahorita en una etapa así como de no decir nada, todo es normalidad, no pasa nada, etcétera, ¿no? Como para no alarmar a todos los miembros que se están preguntando internamente qué va a pasar. Y claro, la explicación oficial es, tú confía en Dios. O sea, esto es así, ¿no? Y es voluntad de Dios, es falta de fe, falta de abandono lo que estás teniendo.
y se van por ese lado, pero al final del día ellos dicen, bueno, sí, pero ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué me depara dentro de 3 años, 5 años, ¿no? Y luego otro problema grave que están es que ya son 4 gatos. O sea, son tan poquitos y tan viejos. Entonces, el más joven tiene 50 años, el más joven, y ahorita se dedica a ir a llevar al hospital a uno, ir a traerlo, llevarlo a que le pongan suero, traer, o sea, el cuidador, digamos, de 10 viejos, ¿no? Que lo merman completamente y ese es su trabajo ahora. Y dices, bueno, y eso es la voluntad de Dios, eso es todo para ti, ¿no? Entonces, que se vean tan poquitos y decir todo se está viniendo abajo y les llegan las noticias, hoy ya están vendiendo aquí, ya están vendiendo acá, ya cerraron este centro, ya quitaron esto, ya esto otro, ya no podemos, bájale aquí, cámbiale acá. O sea, muchos cambios en poco tiempo. Y bueno, si son un poquito pensantes, tienen que estar preocupados diciendo, ¿qué va a pasar de nosotros? O sea, esto se está acabando, se está desmoronando a pedazos y no es que nos los digan los críticos, lo estamos viendo día a día de las noticias que van llegando. Y claro, acudimos a los directores y los directores dicen, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, es una Bueno, Es situación que se... Sigue, sigue. Manel, No, no, sigue tú, no, a ver, Juan Pablo. muy brevemente, por favor, porque No, se están acabando las 2 horas que había contratado Antonio para adelante, esta Manuel. reunión de hoy. Sí. Manel, ojalá adelante, por favor. pensara, Juan Pablo, pero el problema es que ese fanatismo que dice Josep les impide pensar. Entonces ellos siguen pensando, la mayoría, quizá haya esa división entre los que viven la doble vida, pero los que no viven esa doble vida siguen pensando que esta tormenta pasará y que todo volverá a ser como era. A mí me Muy consta bien. que numerarias mayores y con formación en derecho canónico y así están diciendo de, bueno, pues el Papa nos pondrá donde nos ponga, hará que seamos lo que sea, pero nosotros vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora. O sea, a ver, independientemente de lo que diga el Papa, nosotros vamos a seguir igual. O sea que esto lo dice gente que lleva en la obra más de 50 años y que tiene formación teológica y en derecho canónico. O sea que sí, efectivamente. Disculpadme, Luego no pero sé si va tengo a ser que posible. cerrar la reunión. Muy bien, María. Disculpadme, pero tengo que cerrar la reunión. Sí. Solo a título de conclusión, si tan solo consiguiéramos que alguna de estas propiedades del Opus revertiera a sus anteriores propietarios, ya me daría por bien pagado. A ver si lo conseguimos. Muchas gracias a todos, saludos. No me veis, pero os estoy saludando y Bueno, hasta la próxima reunión. bueno, Muchísimas Hasta luego. gracias. un Hasta saludo, luego todos. Miguel, un Buena saludo, tarde, Miguel, buena nit. Johannes, Manel, Aileen, Manel, un abrazo. Bye. Hasta luego. Hasta luego.